estimados participantes, bienvenidos a Codesi Consultores. Siempre estamos al servicio de todos ustedes, como ustedes sabrán. Somos distribuidores máster de Compact. Y bueno, el día de hoy pues les invitamos a esta ameno seminario, que es cómo cancelar los recibos y cumplir con la obligación de documento 1.2, impartido por la contadora Cintia Aguilar, cuyo certificado está certificada por Compact en contabilidad y es egresada de la Universidad de Colima con diversos reconocimientos y también tuvo algún diplomado en la Universidad de Antioquia Medellín, Colombia. Les dejo a lo que es la contadora Cintia Aguilar Salinas y pues bienvenidos y seguramente este será de su agrado este curso y de mucha utilidad. Pongan mucha atención, participantes. Les agradezco. Mi nombre es el contador Eri González. Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar con el seminario, cómo cancelar los recibos electrónicos y cumplir con nuestra obligación con el complemento 1.2. 17 ya se hizo una nómina digital y hubo algunos cambios por parte de la autoridad, en este caso el SAT, por lo cual tendremos que emitir nuestros recibos con el complemento 1.2 y nos eliminaron lo que se llama declaración informativa múltiple. Se deberán cancelar los FDI de nóminas emitidos en 2017 con la versión 1.1 conforme a la facilidad que nos dio el SAT. No es necesario cancelar los FDI de nóminas emitidos conforme a la versión 1.1, siempre y cuando sean respedidos con la versión 1.2. También una de las dudas más frecuentes que nos hacen es si la facilidad de emitir el CFDI con la nómina versión 1.1 durante el primer trimestre, que es la facilidad, se deberá aplicar por mes completo. Ya no es necesario que la facilidad se aplique por un periodo completo de un mes, sino que puede ser por un periodo de semanal, quincenal, mensual, dependiendo cómo llevemos nuestra nómina. Así que sí, podemos cancelar en cualquier momento nuestros recibos y volverlos a emitir. ¿Por qué les digo cancelar? Porque el sistema de nóminas tiene una validación en la cual no nos permite retimbrar nuestros recibos hasta que no estén cancelados. La facilidad de timbrado, el 13 de diciembre, el SAT dio a conocer esta facilidad de timbrado con el complemento 1.1 para que nosotros pudiéramos actualizar nuestro sistema. Esta facilidad nos dice que durante el primer trimestre de 2017 podemos emitir los recibos de nómina con el complemento 1.1, pero a partir del 1 de abril de 2017 a más tardar deberemos volver a emitirla, es decir, a retimbrar ahora con las actualizaciones, es decir, con el complemento 1.2. ¿Qué impacto tiene esta facilidad dentro de nuestros sistemas? Como les comentaba, el sistema Compact nóminas existe una validación en la cual un recibo de nómina no se puede volver a timbrar 2 o 3 veces. Esto por seguridad de la información del contribuyente y para evitar duplicados. Por eso, una vez que se timbren con la versión 1.1, es necesario cancelarlos para que nos permita volver a timbrar ese periodo y poder cumplir con esta facilidad que nos está dando el SAT. Vamos a pasar al sistema Compact Nóminas para que puedan ver cómo se van a cancelar los recibos y cómo los vamos a volver a retimbrar sin la necesidad de regresarnos a un respaldo anterior. Dentro del sistema existe una pestaña que se llama Procesos. En esta pestaña existe el submenú que se llama Cancelación de recibos electrónicos. Aquí le vamos a dar clic. Si se fijan, estoy en el periodo número 5, quincenal. Voy a elegir mi registro patronal y lo voy a pasar del otro lado con las flechas. Si tengo más de uno, lo paso todos completos con las flechas dobles, ¿va?
y voy a elegir el ejercicio. En este caso sería el ejercicio 2017 y después voy a elegir mi periodo. En este caso voy a elegir el 1, quincenal. El departamento final e inicial son los que marca el sistema por default, al igual que los empleados, ¿sí? En este caso nada más tengo un solo empleado, que es el que quiero cancelar porque lo emití con el punto 1.1. Le voy a dar continuar y me van a aparecer todos los recibos que yo he emitido durante ese periodo, quincenal número 1 del 1 al 15 de enero de 2017. Si se fijan, está timbrado, aquí está el UID, ¿sí? Para poder seleccionar si tengo más de un recibo, le voy a dar en la pestaña que está acá arriba, que se llama cancelar, y aquí me va a seleccionar todos los que tenga de aquí hacia abajo. Una vez que lo selecciono, le voy a dar cancelar y me va a pedir nuevamente la contraseña. Se la voy a poner y una vez que se lo pongo... ¿Dónde? ¿No empezaron? Ya. ¿Y sabes si se puede saber pizza y no, verdad? Sí, dice que 44. ¿44? 48. 49. Ajá. Una vez que le pongo la contraseña, lo va a cancelar el recibo número 1. Sí. Va a empezar el proceso igual como si emitiera uno, pero nada más que en este caso de cancelación. Y ya me dice que se cancelaron un recibo electrónico. ¿Desea ver la bitácora? Le voy a dar que sí, aceptar. ¿Sí? Ya se canceló y ya dice que se agregó el archivo XML para su acuse de cancelación en el SAT a la ADD. ¿Sí? Aquí está cancelado todo. Y aquí ya dice, estado del SAT, cancelado. Estado de nóminas, cancelado. Estado del ADD, cancelado. Bien, aquí ya estaría cumpliendo con el primer paso, que sería cancelar. Después, una vez que ya esté cancelado, si se fijaron, no me regresé a calcular un periodo y después autorizarlo. Simplemente le voy a dar emitir, nuevamente emitir recibos. Me dice que no se encontraron recibos, pero sí hay. Si yo le voy a poner el periodo 1, me habilita nuevamente la contraseña, ¿sí? Si yo le pongo el periodo 4, no me va a habilitar nada porque todavía no los cancelo, ¿sí? No me aparece nuevamente el registro patronal, ni número de certificado, ni la contraseña. Por lo cual tendría que cancelar del periodo 1 al 4, en este caso quincenal, o 1 al 8 semanal, y poner cada uno de los periodos, es decir, 1, después el 2, después el 3, el 4, hasta terminar mis periodos. Ahorita le voy a dar el 1 y me va a volver a habilitar para timbrar. Voy a volver a poner la contraseña y a darle a aceptar. Ya me dice que se timbró 1, que fue el que cancelé. Sobre recibos emitidos 0, sobre recibos no emitidos 0 y sobre recibos que no se timbran 0. Esta pestaña se agregó en desde la versión 9 para los recibos que no se timbran. Esto quiere decir que son los recibos que no tienen ni percepciones ni deducciones. Y en este caso, al no tenerlo, no tienen por qué timbrarse. ¿Por qué razón? Porque como ya no va a haber DIM, entonces la DIM no necesita esos recibos electrónicos en 0, únicamente necesita los que tengan percepciones y deducciones. Es decir, que si yo timbro un recibo con percepción 100 y deducciones 100, ahí me da 0, pero ese recibo sí lo va a timbrar. ¿Por qué? Porque sí tiene cantidades, nada más que el neto es 0. Pero si yo tengo un recibo que en percepciones le pongo 0 y en deducciones 0, ese recibo no lo va a timbrar. ¿Por qué? Porque no tiene ni percepciones ni deducciones. Aceptar.
y que si quiero ver la bitácora la puedo ver o no la puedo ver dándole cancelar, la voy a ver. Ya dice que el recibo sí se timbró. Aquí está con un nuevo UID. ¿Sí? Le voy a dar cerrar y cancelar. En este caso le voy a dar cancelar, pero si hubiera también cancelado el periodo 2, entonces nada más voy a cambiar el puro periodo y ahora me va a habilitar el periodo 2 con registro patronal, número de certificado y contraseña para volverla a poner. Y así voy a estar cumpliendo con mi obligación del complemento 1.2. Vamos a entrar a la ADD para que vean que ya está el recibo ahí con el complemento 1.2. Ya vi. También. Y así que eso no sé. Sí, así que eso también. Sí. Nomás debo decir. Yarit, Galeano no sé quién sea. Yasmín Escalera tampoco no sé. Ya no hubo nada, pero yo creo que se quedó como bien. Si se fijan, aquí está mi recibo electrónico que acabo de timbrar. Y acá está mi otro recibo. Me voy a ir hacia los lados. Y como se fijan, este ya dice cancelado. Sigue en el ADD, pero está cancelado. Y el nuevo es este y ya dice timbrado. Ahí nos podemos cerciorar de que están realmente cancelados, ¿sí? Este es el uno anterior y este es el uno nuevo. De hecho, se pueden fijar en la fecha. ¿Sí? Y aquí está, cancelado y timbrado. ¿Sí? Y al ver el XML, aquí podemos cerciorarnos del tipo de complemento que estamos utilizando. En el XML vamos a ver que el complemento de la versión ya es 1.2. Aquí de hecho aparece nómina 12, que es 1.2. Y acá la versión 1.2, ¿sí? Tipo de nómina O es ordinario, ¿eh? Pero ya la versión es 1.2, ¿sí? Con eso ya estaríamos cumpliendo nuestra obligación ante el SAT. Una de las cosas que también debemos de tener en cuenta es que nuestro SUA debe de estar en la versión 3.4.9 para poder cumplir con la obligación. Y si hacemos conexión SUA con nuestro sistema Compa Key Nóminas, que sería en Infonavit conexión en línea con SUA, debemos de tener en cuenta que debemos de tener esta nueva versión, ya que como en el curso anterior sabemos, la UMA, la unidad de medida y actualización, pues ya se integra en lugar del salario mínimo para poder hacer una diferenciación, ¿sí? En esta ventana es donde vamos a actualizar ya año con año la UMA, y en la ventana de actualizar salarios mínimos es donde vamos a actualizar ya nuestro salario año con año, ¿sale? La diferencia que hay entre la cancelación, entre como lo venías haciendo en la página del SAT, te lo acabo de explicar en el sistema, no hay ninguna cancelación, no hay ninguna diferencia, lo único es el proceso que se hace dentro del sistema, pues te evita que te identifiques en la página del SAT con tu RFC y contraseña, y ahorita el CAPTCHA que ya te pide, que son los dígitos que ahorita te está pidiendo la plataforma del SAT. Además que te pide también, en dado caso, que le pongas la fiel o el sello digital para poder cancelarlo. Esa es la única diferencia que acá
como ya están los sellos integrados al sistema, pues no te pide que los vuelvas a adjuntar a la plataforma para que lo puedas cancelar. A mí se me hace un poco más fácil cancelarlos desde el sistema porque así te evitas estar buscando dentro de todos los emitidos que hiciste en un mes, en una semana, estar viendo los recibos electrónicos de nómina y cancelar únicamente esos. Pero no hay, en sí es más, no hay ninguna más diferencia. ¿A partir de qué fecha cambió del 1.1 al 1.2? A partir del 1 de enero del 2017 se tienen que timbrar con el complemento 1.2. ¿sí? Porque cuando en sí no se duplica, sino más bien que te la dejan el ADD, pero una está timbrada y la otra está cancelada, como les decía hace un momento. ¿A partir de qué fecha tenemos que cancelar y volver a timbrar? Aquí es criterio tuyo y decisión a partir de cuando te actualices. Teniendo ya las herramientas puedes empezar a cancelar y timbrar, y retimbrar más bien, pero tiene que ser antes del 1 de abril del 2017. Jerónimo Ramos nos pregunta, ¿cómo aplica la exención de la UMA en el tiempo extraordinario para efectos del impuesto sobre la renta? Ok, aquí la exención de la UMA aplica, más bien sería tu pregunta basada a si la exención aplica con UMA o salario mínimo, ¿no? Pero sí aplica con UMA y el sistema te la va a considerar y te va a hacer la partición dentro del nodo del sobrerecibo cuando tú pongas horas extras. Eso sí, hay que capturar las horas extras ya no de forma manual, sino de forma automática en la pestaña días y horas. Aquí es donde vamos a capturar las horas extra. Por decir, una hora extra simple, hora extra doble, hora extra triple. Existía antes, bueno, todavía existe aquí en el sistema horas extras cuádruples y quíntuples, pero el SAT nada más considera horas simples, dobles y triples. Para él no existen cuádruples ni quíntuples, por lo cual les sugiero que nada más utilicen las 3 primeras. Al dar seleccionar horas extras simples, le voy a dar bajar. Después selecciono el concepto y ya me habilita el concepto de valor. Aquí le voy a poner, por decir, 5 horas, aceptar, y voy a calcular nuevamente el empleado. Voy a habilitar el concepto en el empleado porque este concepto no lo tiene. Y aquí, Jerónimo, es donde te va a hacer la repartición del importe grabado y exento para ISR, ¿sale? Al igual que para el IMSS. Ahí es donde puedes consultar el grabado y exento por el ISR, una vez ya terminado. Dice, ¿por qué aparece el valor de la UMA en lugar del salario mínimo?
en el tiempo extraordinario. ¿Por qué aparece? Porque todos los conceptos diferentes a sueldo ya van a ser calculados incluyéndose su exención en base a la UMA y ya no en salario mínimo, ¿sí? Solamente el concepto de salario mínimo sigue siendo con salario mínimo. Marta dice, si una empresa es outsourcing y empezó el año con el nuevo complemento 1.2, pero no relacionó el RFC de la empresa contratante, ¿es necesario cancelar y volver a timbrar? Sí, sí es necesario cancelar y volver a timbrar porque el nodo de la empresa no lo tenía, entonces para que se relacione es necesario que se cancele y se vuelva a timbrar. Dice Omar Cortés, ¿por qué en las horas extra que calculaste toma total grabado y no separa lo que sería exento? ¿Hay que modificar la fórmula? No, únicamente porque todavía no alcanzaba a pasarse para tomar como exento. Ok, las fórmulas sí están bien. De hecho, al actualizarse con la versión 9.2, que se recomienda que lo hagan, se actualizan de forma automática las fórmulas, por lo cual yo sugiero que se actualicen a la brevedad posible para que puedan cumplir con la obligación ante el SAT. Sí, de hecho, exento marca como percepción horas extra total menos percepción horas extra grabado. Pero en este caso todo está grabado, ¿sí? Por eso lo marco grabado. Antonio pregunta, ¿hasta qué fecha se tiene para cancelar y retimbrar? Se tiene a más tardar hasta el 1 de abril. Guadalupe dice, decía que se deben de timbrar los recibos cuando ya se timbraron o entendí mal. Se deben de retimbrar, así lo maneja el SAT. Es decir, si estaban timbrando con el complemento 1.1, en este momento deben de cancelar y volver a retimbrar, pero con el complemento 1.2. ¿Dónde pueden ver qué complemento tienen? Lo pueden ver en empresas, después catálogo, recibo electrónico, y aquí es la versión que yo tengo para estar timbrando. Si yo tengo la 1.1, cancelo mis recibos, después vengo a la pestaña del complemento y lo cambio a la 1.2, me va a dar esta advertencia de que algunos conceptos algunas claves agrupadoras cambiaron, aceptar. Y empiezo a retimbrar con el complemento 1.2.
Omar Cortés nos dice, tengo entendido que en tiempo extraordinario y descanso trabajado, si gana el salario mínimo general, está exento al 100%. Si el ingreso es superior, está exento hasta el 50% con tope de 5 UMAS. Si es correcto lo que dices, Omar, necesito checar yo primero la ley para poderte dar una mejor perspectiva de esto y poderte dar la respuesta correcta. Pero si es correcto lo que tú dices, habría que modificar la fórmula porque esta fórmula ya viene así por Compact. Pero si tú crees que debe de ir así, habría que modificar la fórmula como tu criterio te dice, ¿sí? Pero ya sería criterio tuyo como contador. Yarit Galeana nos pregunta, ¿hay que respaldar la empresa antes de cambiar al complemento 1.2? Sí, de hecho, cuando entres a la primera vez, al actualizarte la 9.2, te pide que respaldes previamente antes de hacer la conversión al 1.2. Les reitero que deben de actualizarse a la versión 9.2 para poder cumplir con las obligaciones fiscales que nos dice el SAT. En caso de estar en una versión anterior, por favor, les pido que a la brevedad posible de sus necesidades se actualicen para que puedan estar al corriente y así cumplir con la obligación. En el caso de las horas extra, también les digo que si las capturaron de forma manual, habría que recuperar respaldos y volver a capturar todo porque el sistema no valida que estén capturadas de forma manual porque ya se tienen que capturar en la pestaña días y horas, ¿sí? Así como les hice saber ahorita. Berta Pérez nos pregunta que si tengo que hacer respaldo antes de cancelar. Si quieres hacer respaldo, por si te tienes que regresar algún respaldo anterior, lo puedes hacer. Si no, no hay ningún problema. El ADD tiene respaldado tus archivos cancelados, pero se recomienda que sí, periódicamente se haga un respaldo, ¿sí? José Sedano nos pregunta que si en el caso de los premios de eficiencia tienen que volver a capturarse. No, únicamente se tienen que capturar las horas extra. Se tienen que volver a capturar las horas extra que se hicieron de forma manual en el sistema cuando las ponemos en el sobrerecibo y las capturamos de forma manual, ahí no reconoce el sistema, es decir, que si pongo aquí 880 pesos, aquí cuando se pone en azul quiere decir que yo lo capturé de forma manual, ¿sí? Pero si yo le doy calcular, me lo pone en negro, me lo tiene que poner en negro. Y ahí me doy cuenta si lo capturé de forma manual o automática, ¿sí? Si está en negro, quiere decir que lo calculó el sistema, pero si está en azul, quiere decir que lo capturé yo de forma manual. Exactamente, Ivette. Los únicos conceptos que se van a perder son los de horas extra y no te va a dejar timbrar el recibo hasta que no corrijas eso, ¿sí? Por lo cual sí tendrías que recuperar un respaldo y volver a capturar las horas extra de forma automática en la pestaña días y horas. No es que se pierdan, Yarit, sino más bien que no te va a dejar timbrarlos, ¿sí? Con el nuevo complemento hace una validación que si capturaste las horas extras de forma manual, no te deja timbrar el recibo y ahí te va a marcar dentro de la bitácora que las horas extras no tienen un valor que les falta. Es por eso. Y Beth nos pregunta una pregunta. Si cancelo un recibo porque mi cliente me pidió que modificara algo en el recibo, ¿se puede modificar dicho recibo y volver a timbrar o retimbrar tal y como se autorizó? Creo que ahí ya me estás hablando de facturación electrónica
pero te comento que a partir de este año pues ya no se pueden realizar las cancelaciones tal y como se venían haciendo normalmente, a menos que sean errores ortográficos, ¿sí? A partir del 1 de julio va a salir una nueva versión de facturación electrónica para poder cumplir con estas obligaciones, y también que para poder cancelar ahora un recibo de tu cliente le tienes que avisar a través del buzón tributario. ¿Sí? Primero se tiene que enterar. Si no te contesta a través del buzón tributario dentro de los 3 días, se da por enterado y puedes cancelar tu recibo. Argelia, si otro concepto lo pones manual, eso sí, sí es correcto. Solamente horas extra no, porque lleva un valor de número. ¿Sí? En el caso de la despensa, les comento que si la dan en especie, por lo general vienen estos conceptos aquí, y si la dan en especie no aparece en el sobre recibo sumada. Y de hecho en especie, voy a guardar ahorita estos cambios para que vean. Sí. En especie se recomienda que pongan en la percepción 0.29 vales de despensa para que se las pueda poner y el especie se lo quite para que la sume, ya que este concepto debe de irse, bueno, más bien lo veníamos manejando dentro de la DIM, en los valores exentos o grabados según sea el monto. Y si no lo subo al sobre recibo, si no lo pone dentro del XML, habría que ver por qué no nos lo está poniendo y retimbrar los recibos conforme a la percepción 029 para que a la hora de declarar el trabajador en su declaración anual, lo pueda ver en su totalidad ese concepto con el importe total. Gracias a todos los participantes que estuvieron en este seminario. Les agradecemos mucho. Les agradezco porque son personas interesadas en su operación. Ya recuerden que lo dijo Benjamin Franklin, lo que viene de conocimiento en su cerebro les llenará siempre los bolsillos. Y bueno, solamente pues, personas como ustedes son las que estamos siempre agradecidos de contar en estas participaciones. De hecho, los invitamos al siguiente seminario, que es el manejo de la OMA en la nómina 22 de marzo de 2017, que este tema es muy importante y es casado con este tema que acabamos de ver actualmente. Y bueno, pues les reitero también nuestros teléfonos en nuestra oficina de Colima, es el 312-314-8400, en la de Manzanillo es el 314-334-2733, o bien mediante lo que es nuestro correo de ventas @codesi.com, también puede comunicarse con nosotros, o inclusive manifestar cualquier punto de vista, pregunta en nuestro fanpage en Codesi Consultores. Y bueno, recuerden que siempre estamos para servirles. Nosotros en Codesi siempre tratemos de ser su soporte de ustedes, y esa es nuestra misión. Y cualquier cosa, pues no duden en comunicarse. Recuerden que pues en este momento, de acuerdo a las nuevas disposiciones de autoridad, pues es importante ya actualizarse en el sistema de Compact Nóminas a 9.2, y cualquiera de ustedes que requieran este servicio, cualquier conocido amigo, pues estamos para servirles, y como siempre, pues no duden en llamarnos en cualquier momento. Nuestra misión es estar con ustedes, y nuestros ejecutivos de Compact siempre están en contacto con personal de la autoridad, siempre están al pendiente de los cambios, y pues de hecho pues hay muchos sistemas buenos, pero sin embargo pues el de Compact siempre está más a la vanguardia. Entonces les agradezco mucho su atención, todos sus comentarios mediante el correo que está en la diapositiva. Les agradezco mucho su atención. Se despide usted su servidor, el contador Eric González de Codesi, a nombre de la contadora Cintia. Les agradecemos muchísimo haber puesto atención a este seminario. Que tengan muy buena tarde